Señor les bendiga, Señor les guarde. Voy a estar primeramente orando. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, Señor. Te pido, Padre eterno, maravilloso, Rey de gloria, que reciba, Señor, Padre amado, todo, Señor, lo que hemos hecho hasta ahora, Padre, que inició a las 6 de la tarde, hora Guatemala, mi Dios. Te doy gracias por mi amado Pastor Héctor Alvarado, Señor, por la enseñanza, hermosa enseñanza de hoy, Padre amado, porque tú nos recuerdas que debemos descansar en ti, Padre amado, bendito Dios, que en ti tenemos la victoria, que en ti tenemos y debemos tener esa confianza, Padre, esa serenidad, Padre amado, de habitar confiados, Señor, bendito Dios, de que tú tienes todas las cosas al control y que ciertamente, mi amado, tú traerás de vuelta, Señor, a cada cónyuge, Señor, Padre amado, primeramente a tus caminos, Señor, y también a sus hogares donde pertenecen, junto a sus esposos, esposas, junto a sus hijos, Padre de eterno. Creemos y decretamos victoria cada día en nuestras vidas, Señor, Padre eterno, porque tú te complaces, Señor, de bendecirnos y tú has constituido al matrimonio, nos has dado el ministerio de la reconciliación, Padre amado, y tú más que nadie estás interesado, Señor, Padre del cielo, y deseas, anhela que, Padre, cada uno de tus hijos viva una vida según tu voluntad, ¿vale? Padre, y tu voluntad es nuestra reconciliación. Y tu voluntad, Padre, es que las familias sean consolidadas, Padre eterno, que sean bendecidas, Padre amado, que sean iluminadas, Señor, Padre del cielo, por tu palabra cada día, Señor. Te pido, Señor, ahora que vamos a predicar, Señor, que voy a dar palabras, Señor, Padre amado, te pido, te imploro que sea tu Espíritu, Padre, poniendo esas palabras fieles y verdaderas en mis labios, Señor. Palabras de unción, Padre del cielo, Dios mío precioso, convenciendo, Padre amado, cada alma aquí congregada y todo aquel que va a ser alcanzado por este mensaje, Padre eterno, que esté sazonado con tu espíritu, mi Dios, y sea usted hablando a nuestros corazones, Padre, que cada mente, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. Maravilloso es mi oración en ese nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro libertador, tu Hijo, del cual tienes toda complacencia, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Ubiquémonos, mis hermanitas, mis hermanos, en Mateo capítulo 11. Amén, Mateo capítulo 11. Primeramente, aleluya, vamos a repasar un poco la tarea que dejamos para la clase. Bendito sea el Señor, en la clase anterior. Amén. Estuvimos hablando, bendito sea el que vive, lo que significa ser un discípulo. Amén. Y que una de las cosas que debe hacer un buen discípulo, aparte de seguir a su Señor, a su Maestro, de poner en práctica cada enseñanza, es también preocuparse, aleluya, por los demás. Amén. El Señor nos dice que debemos preocuparnos los unos por los otros. Amén. Y hay una pregunta, aleluya, bendito sea el Señor, que debemos hacernos. Y esto es, ¿en qué estamos contribuyendo con el reino de Dios? ¿Qué acciones estamos ejecutando en nuestras vidas a favor del reino de Dios? Amén. La palabra de Dios dice que debemos sembrar para el reino de Dios y su justicia. Amén. Aleluya, que eso finalmente es lo que va a trascender, porque todo lo que sembramos aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, que pasa, que se corrompe. Bendito sea el Señor, que caduca. Pero todo lo que sembramos para el reino, eso va a trascender, eso va a prevalecer por los siglos. Bendito sea el Señor de los siglos. Así que es muy importante, mis hermanas, mis hermanos, que estas cuatro funciones como cuerpo de Cristo la estemos ejecutando todos, porque es un llamado a todos. Todos debemos orar por las almas. Todos debemos ayunar por la liberación de las almas. ¿Ven? Mi hermanita Crisia tiene su micrófono ahí abierto, mi hermana.
Aleluya. ¿Alguien me puede hacer el favor de cerrar el... Bendito sea el Señor. Desde el computador no lo puedo hacer, mi hermana. Tendría que hacerlo desde el teléfono. Amén. Así que ahí le pido esa cooperación porque estamos en el link de nuestro pastor. Amén. Otra de las cosas que como iglesia debemos hacer a favor de las almas es ayunar por la liberación. Bendito sea el Señor. Predicar la palabra. Usted y yo debemos amar predicar la palabra. Dar buen testimonio donde quiera que estemos, en especial en nuestros hogares. Porque es allí donde tenemos que empezar, aleluya, a dar ese fruto del Espíritu. En nuestros trabajos. No solamente en las congregaciones, porque eso suelen hacer la mayoría de los que se dicen ser cristianos, que van a las congregaciones y es ahí donde hacen todo lo que deberían de hacer constantemente el resto del día. Bendito sea el Señor. Se limitan solo a ese espacio físico. Y es ahí donde se hacen cristianos. Luego se quitan el traje de cristiano y ya son un converso más, ¿no? Mis hermanas, mis hermanos. Usted y yo tenemos que dar buen testimonio donde quiera que nos, aleluya, paremos. Donde quiera que estemos, usted y yo tenemos que, aleluya, no podemos negar a nuestro Dios. Eso hablamos en la clase pasada. A Cristo no lo podemos negar. Sin embargo, aunque no lo negamos no se niega con los labios, sí se hace con las actitudes. Por eso el Señor Jesucristo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y usted y yo no tenemos que ser así. Usted y yo tenemos que, donde nos paremos, presentarlos como lo que somos, hijos del reino. Usted y yo no nos podemos avergonzar del Evangelio, todo lo contrario. Debemos hacer como dijo el apóstol Pablo un día, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, bendito sea el Señor, para liberación. Alabanza sea el que vive para salvación. Bendito sea nuestro Dios. Así que mis hermanas, mis hermanos, donde quiera que estemos, hay que honrar a Dios y dejar bien en claro que somos hijos del Dios viviente. Amén. Aleluya, que somos hijos de Dios, que somos cristianos evangélicos, que somos los redimidos por la sangre de Cristo, que somos embajadores y anunciamos el reino de Dios y su justicia. Y usted y yo no nos podemos avergonzar de eso, todo lo contrario. Y no podemos hacer amistad con el mundo, porque el que hace amistad con el mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Por tanto, usted y yo tenemos que mantenernos en las cosas del Señor, así estemos en nuestro trabajo. Usted y yo no podemos involucrarnos, esto hablábamos, no podemos involucrarnos con las cosas del mundo ni lo que hace el mundo. Usted y yo no podemos entrar en conversaciones que no convienen. Dábamos el ejemplo cuando nos reuníamos entre compañeros de trabajo y de repente empiezan a hablar cosas que realmente no glorifican a Dios. Usted no se puede hacer partícipe de esas conversaciones. De ser necesario, levántese de esa mesa y salga de esa. No se haga partícipe de las cosas de este mundo. Usted y yo no podemos hacernos partícipe de las obras infractuosas de las tinieblas. Más bien tenemos que reprenderlas. No podemos reírnos de los chistes de doble sentido del mundo. No podemos caer en esas clases de situaciones que no glorifican a Dios y contrictan al Espíritu Santo. Hay que dar testimonio de que somos hijos de Dios, así nos llamen fanáticos, así nos llamen como quieran llamarnos, no importa. Si al Señor le dijeron tantas cosas, Él nos advirtió en su palabra que cuánto más no lo harían con nosotros, eso también hablábamos. Si con Él lo hicieron, cuánto más con nosotros sus discípulos. Pero lo importante aquí, mis hermanas, mis hermanos, es que agrademos a Dios en todo. Estamos para agradar a nuestro Dios y no para agradar a las personas. Amén. Así que esto es muy importante, mis hermanas y mis hermanos, que lo apliquemos en nuestras vidas. Que estemos orando por las almas, que ayunemos a favor de las almas, de la liberación de las almas. Porque este es
aleluya, una de las formas de contribuir al reino de Dios. Prediquemos la palabra de Dios, demos buen testimonio donde estemos. Principalmente procuremos ganarnos a los de nuestra casa, a nuestra familia para Cristo. ¿Cómo no lo vamos a ganar? Dando ese buen testimonio. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 5:16 que verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar dando continuidad al primer tema de Mateo 11. Amén. Disculpa mis hermanitas si estoy acá avanzando. Amén. Pero es porque nos queda poco tiempo. Para la gloria de Dios fue un tiempo bien aprovechado estas horas que tuvimos en compañía de nuestro pastor, ahí el Señor dándonos esta enseñanza, decretando, alabando, glorificando a Dios. Todo esto es de mucha, mucha bendición. Amén. Así que bueno, entonces vamos a estar leyendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 11 del verso 1 al verso 19. Vamos a estar primeramente leyendo del verso 1 al verso 10 y luego continuamos. Amén. Hermanita Alejandra iba a compartir la lectura. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso es muy importante que el fruto del Espíritu esté en nosotros, para que hablemos lo que es conveniente y para que nosotros, bendito sea el Señor, hagamos llegar el mensaje como Dios quiere que llegue ese mensaje, con esa unción del Espíritu, que finalmente es el Espíritu en nosotros que va a actuar. El poder va a salir de nosotros, porque el poder se supone que está en el pueblo de Dios y el pueblo de Dios debe manifestar la gloria de su Dios. El pueblo que no manifieste gloria, que no manifieste aleluya, es porque no está consagrado y no tiene esa relación con el Espíritu Santo. No se está llenando de Dios y por tanto no se puede dar lo que no se puede. Entonces, para nosotros entregar una palabra, el mensaje de Dios para mostrar al Señor, a este mundo, tenemos que estar llenos de Él. Tenemos que estar iluminados por el Espíritu Santo. Debemos tener esa unción. Y esa unción, ¿cómo nos llenamos nuestros cántaros de ese aceite que representa la unción de los santos? A través de la comunión estrecha con el amado Espíritu Santo. Amén. Y una de las maneras de llenarnos del Espíritu Santo es llenándonos del conocimiento de la palabra. Bendito sea el Señor. Pero con un corazón dispuesto a someterse a esta palabra. No es leer por leer, ya se lo he comentado en muchas ocasiones. Y no me cansaré de decirlo. Esto no se trata de leer por leer. Si usted viene al discipulado para escuchar, solo para escuchar, mi hermano, no está bien. No va a servir de mucho oír si no estamos dispuestos a poner por obra lo que oímos. Si no le prestamos atención y abrimos nuestro corazón a esta su palabra. Esto es un momento muy importante, porque es el momento de callar para que nuestro Dios hable a nuestro corazón y nos llene. Bendito sea el Señor. Esta palabra es espíritu y espíritu. Esta palabra viva y alimenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto trae calma, trae paz a nuestra vida, trae aliento.
nos fortalece, nos afirma. Hay que beber y comer del Señor. Y la manera de comer y beber del Señor es a través del interés que mostremos a su palabra y el anhelo que cada día debe estar más ferviente en usted y en mí por alabarlo, bendecirlo, exaltar su santo, precioso, poderoso y glorioso nombre. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, ya aclarando un poquito con respecto a lo que hablaba hermanita Alejandra, que sin duda alguna es un tema importante, amén, porque nosotros nos estamos discipulando, pero con el anhelo de convertirnos en esos maestros. Bendito sea el Señor, que alcancen a otros, porque nuestro Dios quiere formarnos para llevar, para transmitir su reino. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos a estudiar la palabra, amén. Los mensajeros de Juan el Bautista. Ese es lo primero que vamos a encontrar en el capítulo 11 de Mateo. Amén, bendito sea el Señor. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, en las ciudades, bendito sea el Señor, de sus discípulos, amén, de sus primeros discípulos. Recordemos que el Señor puso por columna a estos 12 varones que representan las 12 tribus de Israel. Amén. El Señor les había dado instrucciones que ellos debían ir, aleluya, y predicar el reino, orar por los enfermos, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. O sea, el Señor le había dado esa autoridad y ese poder a sus discípulos, a sus primeros 12, para que fueran y manifestaran la gloria de Dios. Eso es una confirmación, mis hermanas, mis hermanos, que una vez que el Señor nos disipula y nos da instrucciones de ir y manifestar su gloria. Por eso usted y yo no podemos ir solos, tenemos que ir acompañados del Espíritu, que es quien va a ejecutar esos milagros de sanidad, de liberación, de convencer a las personas. Aleluya. Esa es la diferencia entre un mensaje donde, aleluya, la persona puede hablar muy bonito. Hay predicadores que predican, tienen un léxico asombroso, tienen buena oratoria, tienen mucha teología y te pueden dar algo que parece casi que perfecto a la oratoria, pero no tienen lo más importante, que es la unción del Espíritu. Por tanto, esa palabra se hace vacía. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces no llega, no alcanza las almas, porque el corazón de las almas está embotado. Y el único que puede abrir el entendimiento, el razonamiento del ser humano es el poder de Dios. El Espíritu Santo tiene que ejecutar ese milagro de abrirle los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos para que puedan recibir la palabra de Dios. Ahora usted ve, por el contrario, hay predicadores que son muy sencillos para predicar. Te dan un solo verso. Póngase el más conocido y más básico de la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno de los versos más predicados. Y da un mensaje sencillo, pero hay tanta unción que la gloria de Dios se manifiesta. La gente cae de rodillas, lloran, se quebrantan, gimen ante el Señor. Es como que despiertan, resucitan literalmente en el Espíritu. Y se dan cuenta en la condición en la que se encontraban sin Dios. Y sienten esa total necesidad de caer de rodillas ante Cristo.
Eso es lo que necesitamos, esa clase de discípulos, de maestros que el Señor quiere levantar para este tiempo, de predicadores, de gente llena del poder manifestado de Dios. Mis hermanas, ¿cuánto necesitamos que nuestros esposos, aleluya, bendito sea el Señor, se consigan con esos hombres y mujeres de Dios llenos del poder de Dios? Qué bonito sería que se encontrara su esposo, mi esposo, con un profeta de Dios, con unción del Espíritu, lo haga ahí caer de rodillas y que la gloria de Dios se manifieste. Y qué bueno sería que el Señor nos use también de esa manera. Porque usted y yo tenemos que hacer campaña. Y el Señor quiere usarnos a usted y a mí para impedir a otras personas que caigan en el adulterio, en la fornicación o que salgan de esa condición. Y usted y yo sembramos para el reino a decirle a un hombre o una mujer que veamos por ahí y sepamos que anda en esa condición, usted no le conviene, que seamos como ese Juan el Bautista que no tuvo miedo, no tuvo temor y confrontó el pecado. Y dijo, usted no le conviene estar con la mujer de su hermano. Aleluya. Mi hermana, si eso lo decimos a alguien en la carne, no se va a mover ni la mosca. Esa persona lo que va a hacer es que se va a ir contra usted el espíritu que está en esa persona. Eso suele pasar, es bíblico. Por eso que usted y yo tenemos que tener la autoridad y la autoridad la tenemos al estar sometidos a Dios. Si nosotros estamos en obediencia, tenemos autoridad. Y podemos ir y decirle a alguien. Pero cuando lo decimos en el espíritu, cuando lo decimos con la unción de Dios, ay, mi hermana, hay quebrantamiento, ahí el Espíritu Santo trabaja. Y hasta lágrimas salen de los ojos de esas personas. No sé cuántos lo han vivido, yo lo he vivido, mi hermano. Y hay los que se molestan al momento, pero después Dios trata con ellos también. Pero hay que tener esa valentía y sobre todo esa autoridad espiritual para poder predicar. Bendito sea el Señor. Hay que manifestar la gloria de Dios. Y el Señor eso lo enseñó a sus discípulos. A los 12 primeros que llamó, Él les habló la palabra. Y luego les dio instrucción. Ustedes vayan, oren por los enfermos, que los enfermos sanen, liberen a los endemoniados, hagan esto, hagan lo otro. Les dio instrucciones específicas. Ustedes no lleven nada. Ustedes son dignos del trabajo que van a hacer, de su salario. Y el Señor les prometió que le haría prosperar su viaje. En casa de quienes debían entrar, cómo debían salir de donde fueran desalojados. Bendito sea el Señor. Y mis hermanas, mis hermanos, hoy no tenemos a Jesucristo como tuvieron los primeros discípulos que les hablaba directamente y daba instrucciones. Pero el Señor no nos dejó huérfanos. Recordemos lo que dice el libro de los Hechos. El Señor, antes de ascender a la gloria del Padre, Él dijo que era necesario irse, pero que no lo iba a dejar huérfano, que Él iba a enviar a otro consolador, el cual nos iba a mostrar lo que debíamos hacer. Y esa es la función del Espíritu. Una de las funciones del Espíritu es decir qué hacer y qué no hacer. El Señor nos da instrucciones. Pero para hacernos sensibles al Espíritu, o sea, aprender a escucharle y a seguirle, hay que someterse a la palabra y hay que determinarse a buscar al Señor. En oración, en ayuno, en vigilia, en la intimidad, a través de la constante oración. Bendito sea el Señor. Amén. Eso es para, bendito sea el Señor, hablar un poco de estas instrucciones, las cuales se refiere la palabra. Amén. Dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle,
¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan, aquel hombre que había declarado la venida de Cristo, bendito sea el Señor, y que lo había bautizado y había dicho que este era el Hijo de Dios, él también manifestó esas debilidades. Recordemos que lo que estaba viviendo Juan el Bautista no era fácil. Juan el Bautista entró a la cárcel a causa de decir la verdad. Él estaba siendo afligido en su carne. Bendito sea el Señor. Y en esa condición, aleluya, bendito sea el Señor. Este hombre dudó por un momento. Sin embargo, el Señor le recordó algo muy importante. Aleluya. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bendito sea el Señor. Mis hermanas, mis hermanos, cuando nos encontremos en esos momentos de debilidades que ciertamente vienen, en nuestra humanidad lo vamos a vivir. No se puede negar eso. Pero es allí donde usted y yo tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así como Dios demandaba al pueblo de Israel en los momentos de debilidad, cuando clamaban al Señor, ¿qué hacía el Señor? El Señor les recordaba lo que Él había hecho por ellos. Les recordó que Él los sacó con mano poderosa de Egipto, los hizo cruzar en seco el Mar Rojo, los dirigió por el desierto y les entregó la tierra prometida. Mis hermanas, mis hermanos, esta es la misma respuesta. Mira todo lo que yo he hecho. Bendito sea el Señor. Esa es la respuesta que el Señor hoy nos da. ¿Te sientes en estos momentos o hay momentos en que te sientes con duda en tu corazón? Entonces es allí donde tienes que recordar. Recordemos lo que nuestro pastor decía hoy en los decretos, que en esos momentos que te sientas tentado, que sientas que tu fe mengua, recuerdes el mensaje. Aleluya. Fortalécete, mi hermana, mi hermano, en todo lo que Dios ha hecho por ti hasta ahora. Y en todo lo que el Señor hace. Bendito sea el Señor. Y levántate en fe. No podemos hallar tropiezo en el Señor, todo lo contrario. Por eso es que su palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre miremos al Señor, porque si Él venció el mundo, es para darnos victoria juntamente con Él y es lo que expresa su palabra. Y eso debemos de creerlo, amén. El Señor dijo que íbamos a tener ciertamente aflicciones, pero debíamos confiar que Él las venció. Y si Él las venció, entonces nosotros en Él vencemos toda dificultad. Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Ay, santo, aleluya, gloria a Dios. Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aleluya, gloria a Dios. Una palabra fuerte. Y es por eso, mis hermanas, mis hermanos, que es importante que prestemos mucha atención
a las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Recordemos que Él es la verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Tiene tanta sabiduría y tanta riqueza. Y es un mensaje directo al corazón del ser humano. Bendito sea el Señor. Por eso Dios preguntaba a sus discípulos, preguntaba a aquellos que le seguían. Porque recordemos el testimonio de Juan. Juan estaba en el desierto. Esto tiene un significado muy profundo. Juan el Bautista estaba en el desierto, predicando la palabra. Y el mensaje de Juan era el mensaje del Evangelio. Porque ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Arrepentíos y convertíos. Y ese era el mensaje de Juan, contundente, arrepiéntanse. Juan era un hombre que profetizaba a la gente, era su condición en que se encontraba, en que debían volverse a Dios. Y Juan anunciaba que iba a venir la redención, que iba a venir el Salvador. Y en él iban a alcanzar, bendito sea el Señor, la salvación. Bendito sea el Señor. La gente iba al desierto a oír palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aquellos supuestos judíos, moralistas, ortodoxos de la época, iban a la sinagoga a escuchar la palabra del Pentateuco, de los salmos, de los profetas. Sin embargo, Juan el Bautista tuvo un mensaje diferente y lo anunció directamente en el desierto. Y la gente iba al desierto a oír a Juan. Y la palabra de Dios dice que ninguno va si el Padre no lo envía. El Señor enviaba a sus escogidos a aquel lugar a escuchar lo que debían oír. El mensaje del Evangelio. Un mensaje de arrepentimiento. Una invitación a arrepentirse y volverse a Dios. Si algo caracterizó a Juan el Bautista, él que le manifestaba directamente el pecado a las personas. Y les hablaba directo, usted está en adulterio, abandone el adulterio. No es que usted se arrepintió y siguió en el adulterio. Porque hay unos que dicen, no, usted ya llegó a Cristo, ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos la palabra. Porque la palabra es una sola. Ay, no es que necesito un intérprete de la palabra, no. El único intérprete es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es una. La palabra de Dios dice que la suma de la palabra es la verdad, la suma. O sea, la palabra es completa. Por eso hay que conocer Biblia, hay que conocer al Dios que servimos para que no seamos engañados. Porque de falsos maestros, de falsos profetas está lleno el mundo. Pero sin duda alguna Juan era un verdadero profeta. Como lo fue, aleluya, en la antigüedad, profetas como Jeremías, como Ezequiel, que hablaban directo al ser humano también para manifestar el pecado. Nehemías. Y también sufrieron persecución precisamente por declarar, manifestar la verdad. La gente prefería y sigue prefiriendo a los profetas que hablan de prosperidad y que justifican el pecado. Y dicen, no, todo está bien, todo va a marchar bien, ya Dios nos entregó esta tierra, nos entregó esto, lo otro, gocémonos nomás.
Pero un verdadero profeta no hace eso. Un verdadero profeta manifiesta la verdad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero no vamos a profundizar en el tema del profeta porque estamos hablando de algo puntual. Bendito sea el Señor. Amén. Y este es el mensaje de Juan el Bautista, de la importancia de ir al desierto. Los que venimos al desierto somos los escogidos, mis hermanos. Todo el que Dios escoge lo lleva al desierto. El pueblo de Israel fue sacado al desierto, llevado al desierto por la mano poderosa de Dios para probarlos. Y dependiendo de cómo salieran de esa prueba, se les cedía la tierra prometida. Usted estamos en un tiempo de prueba. Y de usted y de mí depende pasar esa prueba. De que verdaderamente haya fe en nosotros, eso el Señor lo va a saber en nuestra obediencia. Porque bendito sea el Señor, la fe se concreta, se manifiesta en usted, en mí, en nuestra obediencia. Aleluya. Y el Señor habla acá, da ejemplos, como la vestidura es delicada. Usted ve a alguien vestido con vestiduras delicadas, vestiduras de buena tela, buen porte, bueno, se tratará de un monarca. Pero ¿a qué saliste tú a ver? El Señor ahí hacía una pregunta, ¿no era acaso un profeta? Sin embargo, yo le digo que era más que un profeta, porque él estaba anunciando algo mayor. Él estaba anunciando, bendito sea el Señor, el único medio de redención que tenemos usted y yo, el Evangelio de Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti. Él estaba, bendito sea el Señor, llevando ese mensaje que traía arrepentimiento. Y usted y yo somos esos Juan el Bautista cuando en medio de este desierto que es el mundo, le hablamos a la gente la verdad y le invitamos a arrepentirse. Bendito sea el Señor. Sin temor. Bendito sea nuestro Dios. Porque hablar, vale, la verdad es solo para valientes. En las clases anteriores también manifestaba y les decía a mis hermanos, el tema de las persecuciones, que fue uno de los temas de la clase pasada, no viene en esta época a la mayoría porque la mayoría no está predicando el Evangelio. Pero todo aquel que predica el Evangelio, cuando me refiero al Evangelio me refiero al llamamiento, arrepentimiento y convertimiento, tú vas a ser perseguido. Eso es lo que hace que el enemigo se levante, cuando llevas el verdadero mensaje que va a traer salvación. Es el el llamamiento al arrepentimiento y convertimiento. Mis hermanas, qué tropiezo es, y daba este ejemplo también, de que hay hermanas que han contado su testimonio, que sus cónyuges están yendo a congregaciones con la extraña y allá lo están aplaudiendo y aceptando esa relación. Pero qué bendición sería que ese cónyuge al entrar a una congregación con la extraña se le exhortara. Hubiera un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios que le hablara, como Juan el Bautista. Varón, usted está en pecado. Y si usted sigue en esa condición, usted se va a perder, usted se va a ir a aquel lugar de tormento. Los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Usted tiene que volver con su esposa. Y que aquel varón ore por aquel hombre y le muestre la verdad de Cristo.
Qué hermoso sería eso, mi hermana, que como pueblo todos nos pusiéramos de acuerdo en hablar la verdad. Pero la triste realidad es otra, de que entonces nos encontramos con estos que son ciegos guiando a ciegos, trayendo tropiezo a las personas, engañando a las personas con falsa prosperidad, justificando el pecado del ser humano. Eso no es el mensaje del Evangelio. Eso no es ser un profeta de Dios. Un verdadero profeta exhorta al pecado, sin temor al rechazo, ¿qué dirán? No, no, no. O ay, se me va a ir el pueblo y ya no va a haber ofrenda. No, mi hermana, mi hermano. Nuestra dependencia está de Dios, no de los seres humanos. Y usted y yo nos debemos a Dios, no a los seres humanos. Por eso que aquí hay que estar dispuesto a hablar palabra de Dios tal y como es. Y Juan el Bautista estaba preso en ese momento, bendito sea el Señor, por él exhortar el pecado a Herodes y a Herodías, por llamarlos adúlteros. Y le decía claramente en su cara, y estaba hablando claramente de un caso de recasamiento. Usted está con la mujer de su hermano y su hermano está vivo. Y este hombre estaba en adulterio y en fornicación porque estaba conviviendo con la mujer de su prójimo. Ahí él no estaba justificando que, bueno, como ya pecaron, ya este es un adúltero, bueno, ya pueden recasarse, no. Bendito sea el Señor. Juan el Bautista le dijo, su hermano vive. Porque el pacto matrimonial solamente se rompe con la muerte. Bendito sea el Señor. Y hay que decir como dijo Cristo, el que quiera recibir y pueda recibir este mensaje, que lo reciba, y el que no, gloria a Dios. Seguiremos hablando la verdad, sin temor, porque lo que queremos es alma en el reino, no en el infierno. Y lamentablemente, por muchos falsos profetas, predicadores, el infierno está lleno de almas. Bendito sea el Señor. Y el Señor un día nos demandará. Y esas personas que traen tropiezo, como dijo el Señor, hay de aquellos que traen tropiezo a estos pequeños, o sea, a los débiles en la fe, refiriéndose al Señor, el tormento eterno será peor. Por eso hay que cuidar lo que decimos. Y hay que hablar la verdad como es. Y a causa de Juan decir esto, estaba en la cárcel. Pero si Juan hubiese dicho, tranquilo Herodes, si ya, ¿para qué? Si igual esta mujer ya está contaminada, ya no tiene que volverse a su primer esposo, tiene que quedarse contigo, ¿qué va a hacer? El Señor bendice esa segunda nupcia, adelante. No estaría Juan en la cárcel en ese momento, no le hubiesen cortado la cabeza a Juan. Pero por Juan decir la verdad y anunciar el evangelio, que era arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, estaba viviendo esa aflicción tan grande. Y el Señor quería que el pueblo le quedara claro a sus discípulos, en especial a sus discípulos, que si ellos estaban en él, habían sido llevados al desierto para escuchar a un verdadero profeta. Bendito sea el Señor. Tenían que entender lo que esto costaba. Bendito sea el Señor. El Señor quería dejar claro que el mensaje de Juan era un mensaje verdadero y que venía del cielo. Y que a causa de eso, Juan estaba allí. Y antes de que sucediera esto de ejemplo de Juan, recordemos en la clase anterior que estudiábamos sobre las persecuciones venideras que iban a venir a los discípulos de Cristo. Y que no debían temer de esas persecuciones. Bendito sea el Señor. Ya yo lo he vivido para la gloria de Dios,
que me lancen piedras, que me saquen de congregaciones, yo diré la verdad. Siempre diré la verdad, porque he sido llamada a decir la verdad. Y el día que el Señor me levantó para llevar el mensaje del Evangelio, me dijo, me recordó lo que le pasó a estos profetas. Me recordó por qué Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y es precisamente a causa de la verdad. Porque el pueblo de Israel no soportó la verdad de Cristo, no soportó el mensaje del Evangelio, lo vieron como algo muy duro, muy que su carne sentía rechazo. Obviamente la carne siente rechazo de la verdad. Y por eso lo llevaron hasta la cruz y prefirieron, imagínense, a Barrabás, a un delincuente terrible en aquel entonces, que la verdad de Dios. Y si estudiamos de los casos de Jeremías, de Ezequiel, y cómo murieron todos esos discípulos, en especial los 12 apóstoles, y el único que no murió de una manera trágica, pasó un proceso terrible y vivió aislado el resto de su vida a causa de la verdad. La verdad trae persecución. La verdad trae rechazo. Dice la palabra de Dios que seríamos menospreciados, que seríamos rechazados por el mundo. Y es verdad y es lógico. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene nada que ver con la luz. El mundo está hundido en oscuridad. Bendito sea el Señor. El que se va a gozar y se va a alegrar con la verdad es aquel que ya ha recibido a Cristo y lo ha entendido y se goza y agradece el mensaje. Pero el que está esclavizado en su concupiscencia, obviamente que le va a ser de impacto. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra en acción y les convence al hombre, al ser humano, de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso el Señor le decía a sus discípulos, no tengan miedo de lo que van a decir cuando tengan que confrontar con la verdad. Yo pondré esas palabras en su boca. Por eso que estudiamos en el libro de los Hechos, un hombre como Esteban, que cuando lo llevaron ante el sumo sacerdote dio una tremenda lección de sabiduría y comprensión de la Biblia. Dio una cátedra del Pentateuco a ese sacerdote. Cosa que airó tanto a este varón, que lo llevaron a que fuera apedreado por las personas. Por decir la verdad, Esteban fue apedreado por llevar el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje más aborrecido. ¿Por qué? Porque es un llamamiento a arrepentirse y convertirse, y la gente no quiere. Está muy acomodado al pecado, lamentablemente. Pero nosotros tenemos que seguir hablando verdad. Porque el Señor el día del juicio les va a recordar esa voz del desierto que llamaba arrepentidos y convertidos, que el reino del Dios se ha acercado. Bendito sea el Señor. Y si usted y yo calláramos, dice la palabra, las piedras hablarán. Este es el mensaje que intimida, que incomoda, que no tiene mucha audiencia. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que el reino de Dios y su justicia solo pocos lo arrebatan. Una vez me encontré en medio de estos discipulados, una hermana hablaba, ay, pero hermana, que usted está diciendo que son las congregaciones y hay gente que no predican eso y en las congregaciones y tanta gente. Y yo, hermana, no se deje engañar. Las masas no entran al reino.
La palabra de Dios siempre habla de pocos. Procuremos más bien, usted y yo, de ser esos pocos que entran. Y para entrar hay que despojarse del viejo hombre, de la vieja mujer, y hay que entrar en el espíritu, porque solo en el espíritu vamos a entrar al reino de Dios. Y eso tiene una gran demanda. Y la demanda es que hay que despojarse de todo pecado y disponer nuestra vida para vivir en santidad. Y eso quiere decir que yo tengo que estar dispuesta y tener esa voluntad, ese dominio propio para rechazar mi carne cada día, para negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguir a Cristo. Entonces, lamentable muchos, cuando se le da este mensaje, se van tristes, como aquel hombre que el Señor le pidió que dejara su riqueza y la diera a los pobres y le siguiera para que tuviera, bendito sea el Señor, herencia en los cielos. ¿Qué hizo? Se regresó triste. Así muchos se han regresado. No, no es que yo no quiero salir de mi relación adúltera. No, no, no es que yo prefiero quedarme aquí en esta relación adúltera, en esta relación ilícita. Porque es que yo no me hallo sola en la vida. Y así se han devuelto muchos por no recibir la verdad. Porque han preferido el pecado que a Dios. Esto es muy triste, pero es una realidad. Y usted y yo debemos cumplir con hablar la verdad. De lo demás se va a encargar el Señor. Hay que ser consciente que quien vamos a dar cuenta un día va a ser a Dios. Y hay que ser como dijo Pedro un día, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Saúl fue desechado por Dios por complacer al ser humano, por autocomplacerse y complacer al ser humano, y no complacer a Dios. David fue escogido porque David era un adorador en espíritu y en verdad. Él amaba la presencia de Dios. Y el día que más se lamentó fue el día a causa del pecado perdió esa presencia. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces usted y yo tenemos que ser esos David, que amemos la presencia de Dios más que a todo en la vida. Y estemos dispuestos a dejar el pecado. Y siguió continuando el Señor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya, otro mayor que Juan el Bautista. Pero al más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Aleluya. Y los violentos lo arrebatan. Santo, bendito sea el Señor. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, todo era un anuncio de la venida del Dios viviente. Aleluya. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído, oiga. Aleluya, gloria a Dios. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Ay, santo, mi alma alaba a Jehová. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Bendito sea el Señor. Ay, santo. Este mensaje es tremendo, mi hermana. Son mensajes duros. Pero es lo que sale de la boca de nuestro Cristo para que usted vea, aleluya.
Demonio tiene. Mira cómo le decían a Juan lo que le he estado viniendo explicando a mi hermano. Esos son los más criticados de todos, los que dicen la verdad. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. El mensaje de Juan parecía fuerte. El mensaje de Dios lo criticaron aún más. Aleluya. Un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Bendito sea el Señor. Es verdad que el Señor iba entre los pecadores, pero no para consentir su pecado, sino para pedirles, para entregarle el reino de Dios y pedirle que le siguieran a Él, que es la verdad. Bendito sea el Señor. Porque el Señor hablaba, bendito sea el Señor, de esos grandes. Bendito sea el Señor, que mayores eran que estos. Y que de los días de Juan el Bautista hasta ese momento el reino del cielo sufría violencia. Y los violentos arrebatan. Bendito sea el Señor. Y aún así era más fácil recibir esa palabra que la que el Señor estaba trayendo. Bendito sea nuestro Dios. Pero ahora, mi hermana, mi hermano, tenemos al Espíritu Santo, a Dios mismo en nosotros. Antes solo teníamos la palabra, pero ahora no solamente tenemos la palabra, tenemos al Espíritu de Dios. Por tanto, no hay excusa en el tiempo de la gracia. Si antes era más difícil y aún así habían violentos, habían gente arrebatados. Ahora, mi hermana, mi hermano, bendito sea el Señor, no tenemos excusa. Porque Dios nos ha dado su espíritu para que vivamos en obediencia, para que lo sigamos a Él. Tenemos la voz profética más segura. Y es lo que el Señor habla directamente a nuestros corazones a través de su espíritu. Bendito sea el Señor. Aleluya. Antes había esa carencia, pero ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Por tanto, podemos comer y beber de Él cada día. El Señor decía, vuestros padres fueron alimentados con el maná que pereció, que perece. Mas a usted se les ha dado a comer directamente del pan de vida. Es Dios mismo hablando. Ya no hay un intermediario. Ya es Dios mismo hablándonos, iglesia. No hay excusa. Hay que aceptar esta palabra.
Hay que aceptar el llamado a vivir una vida santa y apartada para Dios. Hay que comer y beber del único que puede darnos, bendito sea el Señor, de un pan que no perece y de un agua que sacia. Y es nuestro Señor Jesucristo, que representa también el Verbo hecho carne, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Sé que son mensajes muy profundos, mis hermanos, pero el Señor está mandando al pueblo y le estaba anunciando al pueblo el verdadero evangelio y que debían seguirlo. No es fácil el evangelio, vivir el evangelio no es fácil. Y el Señor Jesucristo nunca mintió. Él en ningún relato dijo, bendito sea el Señor, que no habría problemas. Él lo que sí prometió es que si veníamos a Él y echábamos sobre Él nuestras cargas, entonces, bendito sea el Señor, Él nos daría una carga que es fácil, que es ligera de llevar. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos por nuestra cuenta. Estaríamos, aleluya, bendito sea nuestro Dios, con el apoyo de su Espíritu, bajo la dirección de su Espíritu. Bendito sea el Señor. Así que mis hermanas, mis hermanos, alentémonos en los momentos de debilidad, miremos al Señor. Entendamos que vivir conforme a la voluntad de Dios tiene un precio. Y hay que estar dispuesto a darse a sí mismo. La palabra de Dios dice que todo aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa del reino de Dios y su justicia la hallará. Juan el Bautista, los 12 apóstoles, los profetas, ellos pagaron con su propia vida. Bendito sea el Señor. Pero ellos recibieron grande gloria también, gran recompensa. Porque el Señor también nos da recompensa cuando nosotros dejamos todo a causa de Él. Él mismo lo dice, que no hay nadie que deje todo a causa de Él y que no reciba retribución en esta vida y en la eternidad. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos, bendito sea el Señor, a vivir en la verdad y por la verdad. Y a enseñar verdad. Bendito sea el Señor. Y el Señor comparó a esta generación, a esos muchachos que se sientan en la plaza y dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. O sea, le dijimos la verdad y no la creíste, por tanto no la pusiste en práctica. Esta generación se le está diciendo la verdad, mas no están atendiendo a la verdad. Por eso que él da el ejemplo de Juan, que les habló y criticaron el mensaje de Juan. Vino el Señor, que es mayor, y también le menospreciaron. Y la gente siempre menospreció la verdad buscando una justificación. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis hermanas, el Señor lo que nos quiere decir acá es que tenemos que vivir la verdad. De nada sirve que oigamos y oigamos
pero no pongamos en práctica esta palabra. Hay que estar dispuesto a recibirla y vivirla. La sabiduría es justificada por sus hijos. Mi hermana, si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a amar la sabiduría. Vamos a amar esta palabra. Vamos a recibir esta palabra y nos vamos a deleitar en ella. Aunque suene muy difícil al principio, los discípulos se escandalizaban por el mensaje de Cristo. Una vez cuando el Señor empezó a hablar de que tenían que comer y beber de Él, la mayoría de los que lo seguían se fueron escandalizados. Y los apóstoles quisieron criticarle, o sea, también decirle, Señor, pero ¿qué mensaje es este? ¿Qué les dijo el Señor? Si ustedes quieren, váyanse también. Les habló duro Jesús. Es ahí donde el Señor habla, el Espíritu habla a través de Pedro. Señor, pero ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ah, santo, claro. ¿Cuáles son las palabras de vida eterna? La que lleva a la eternidad es la verdad. El mensaje que va a salvar esta humanidad es la verdad. Por eso le daba el ejemplo, mi hermana, que cuán bendecidas fuéramos que nuestros cónyuges se encontraran, nuestros hijos con verdaderos hijos de Dios, verdaderas hijas de Dios que hablen la verdad con unción, con aleluya, autoridad del Espíritu, para que los haga reaccionar y volver a Cristo. Pero empecemos nosotros a sembrar lo que vamos a cosechar mañana. Usted y yo hablemos verdad. Usted y yo, bendito sea el Señor, seamos mensajeros que hablan verdad y hagamos que algo se vuelva a Cristo. Bendizcamos con nuestra, aleluya, bendito sea el Señor, con anunciar la verdad a otros. Y eso traerá también bendición a nuestras vidas. Porque todo lo que sembremos para el reino lo vamos a cosechar en este mundo primeramente y después en la gloria de Dios. Usted le está predicando a un adúltero, a una adúltera. El Señor está enviando a sus mensajeros también a predicarle a su pródigo. Porque cada uno cosecha lo que siembra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Palabra dura es esta, mis hermanas, mis hermanos. Pero es con la verdad que vamos a conquistar almas para el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hemos llegado al final del tiempo. Los invito para que mañana a las 6 de la tarde sigamos estos mensajes estudiando la palabra de Dios. Amén. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta. He predicado tu palabra, lo que te ha placido poner en mis labios, Señor. Palabra de vida. Palabra, Señor, que viene de ti, Señor, y no de hombre, no de mujer, mi amado, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú haces como quieres. Porque, Señor, Padre, tú nos amas, Señor. Y tu palabra dice que el padre que ama a su hijo le corrige, le amonesta. Bendito sea el Señor, a fin de que su hijo viva y no perezca. Y sé, Señor, Padre amado, bendito Dios, que tú amas las almas, Señor. Y tú quieres, Señor, Padre eterno, que seamos salvos. Por eso, mi amado Rey de Gloria, te pido, Padre eterno, bendito Dios, Padre amado, que seas tú enviando esos mensajeros, esos Juan el Bautista, Padre del cielo, esos discípulos tuyos, Padre amado, llenos de la unción de tu Espíritu, Señor, llenos de tu verdad, Padre amado, para anunciar el Evangelio a esos pródigos, Señor, a nuestros cónyuges,
Aún a nuestros hijos que se encuentren apartados, Señor, nuestros familiares, Padre, Dios mío, envía esa ayuda, mi amado Dios eterno, aleluya, Padre, para que más almas escapen por su vida, mi amado. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Padre amado. Oh Dios mío precioso, Padre, Padre, envíanos también a nosotros, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, Padre amado, podamos ser bendición, mi amado. Oh, sí, Señor, Padre del cielo, que cada uno de nosotros tenga esa valentía, Padre, para predicar tu palabra, para predicar tu verdad, mi amado, para sembrar para tu reino, mi Dios. Bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, Padre amado. Dios mío precioso, recuérdanos en los momentos de debilidad, Padre amado, que tú estás con nosotros, Señor, que tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas y las seguirás diciendo, que es necesario que nos esforcemos y seamos valientes y sigamos adelante, Padre, a pesar, Padre, de cómo se ponga la tempestad, Padre del cielo, a pesar que oscurezca aún más, Señor, sabemos, Señor, que pronto nacerá el sol de justicia, Padre eterno, porque tú traerás luz, Señor, Padre amado, Dios mío precioso, y tú vas a traer, Señor, a esos cónyuges de vuelta a tus caminos, y tú vas a usar, Señor, a esos verdaderos y verdaderas siervas, Padre. Dios mío precioso. Y tu palabra dice que si aún callaren, Padre amado, entonces tú harías que las piedras hablen, Señor. Pero tú harás llegar ese verdadero mensaje que trae arrepentimiento y convertimiento. El evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque confiamos y creemos que hecho está, Señor, y que sin duda alguna vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu gloria, oh Santo Dios, bendito Padre, aleluya. Y esos cónyuges van a llegar, Señor, esos cónyuges van a llegar, tu mano poderosa lo va a traer, Señor, lo va a llevar de rodillas, Señor, ante tu presencia, aleluya. Porque esa voz, Señor, que clama en el desierto, aleluya, bendito sea el Señor, hablará directo a su corazón, Padre amado, bendito Dios, Padre del cielo. Y Padre, declaramos, decretamos que ahí está tu espíritu para convencerle de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que estos varones, Señor, Padre del cielo, oh Santo Dios, vuelvan a ti, Señor, y vuelvan a sus hogares con sus esposas, las mujeres pródigas con sus esposos, con sus hijos, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor por su atención. Mis hermanas, mis hermanos, muchas gracias. Bendito sea el Señor, así le invitamos, aleluya, para que mañana nos volvamos, aleluya, a reunir para estudiar la bendita, poderosa y gloriosa palabra de Dios. Nos despedimos alabando, glorificando al que vive, al que reina, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vive Cristo, vive el Rey.